Saludos amigos de los nonos, un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy me acompaña el doctor Max Caballero. El doctor Caballero es nefrólogo. Como ustedes saben, la nefrología es la especialidad del sistema urinario y los riñones, que son el filtro de la sangre y del cuerpo. Y él trabaja en el Hospital Sabogal y en especialidades médicas, ha sido coordinador de trasplantes renales y ahora es coordinador de hemodiálisis. Doctor, qué gusto saludarlo y bienvenido a los nonos. Muchas gracias, doctor. Igualmente, encantado. Gracias por la invitación. Aquí para compartir todo lo que ustedes desean. Doctor, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal en las personas mayores y sobre todo sintomática, ¿no? Que impacte su calidad de vida, porque el riñón va cambiando con los años? Claro. Bueno, hay que entender que hay una diferencia entre una real enfermedad renal y lo que significa simplemente perder función renal producto de la edad. Es decir, aquel deterioro o aquel envejecimiento del riñón, sobre todo cuando ya pasamos los 40 años. A partir de los 40 años, los riñones comienzan a envejecer, entonces se va perdiendo función renal. De tal manera, si tengo una persona de 60 años, es natural que tenga una función renal algo disminuida. Es normal para su edad. Entonces, no puedo hablar de enfermedad renal en ese contexto, ¿ya? Diferente sería si yo tengo una persona también de 60 años, pero con una función renal más disminuida de lo que espero. Allí sí se puede hablar de enfermedad renal. Para eso nosotros tenemos algunos exámenes. La prueba importante, principal que usamos es la creatinina. Es una prueba de sangre. Con esa prueba podemos calcular la función renal. Existen diversas fórmulas que permiten calcular esto. Y en base a ese resultado yo puedo decir si esta persona está con una función adecuada para su edad o está disminuida. Y si está disminuida, bueno, empezar el estudio para saber las causas. Usted nos ha estado hablando de un deterioro de la función renal. Digamos que un riñón envejece y eso no es enfermedad. Pero hay algunas enfermedades o algunos fármacos, algunas condiciones o eventos, exposiciones a contrastes, por ejemplo, que podrían acelerar, precipitar o desencadenar, ¿no? Entonces, si yo soy una persona joven, medianamente joven o inclusive una persona mayor, ¿qué enfermedades son las que me podrían acelerar el deterioro de mi riñón? ¿O qué fármacos? Sobre todo cuando uno se automedica. Claro, ¿no? Mire, bueno, lo más frecuente son estas dos enfermedades en el mundo comunes, que son la diabetes y la hipertensión. Tardan aproximadamente 20 años en producir un daño renal importante. Es decir, que nos da mucho tiempo para prevenir el daño renal. Sin embargo, aún así, la gran mayoría de enfermos renales o son diabéticos o son hipertensos. La gran mayoría de pacientes que están en hemodiálisis son diabéticos o son hipertensos. Otras patologías pueden ser problemas de la próstata en los varones. Próstata, cuando hablamos de un daño avanzado, cuando los pacientes están en condiciones o con indicación de cirugía y no se operan. Entonces terminan teniendo un daño renal importante también. Otros casos ya son enfermedades menos frecuentes, que son enfermedades autoinmunes. Hablamos de lupus, vasculitis. Otras enfermedades son cuando tenemos cálculos, litiasis, enfermedades quísticas, pero todas esas enfermedades constituyen más o menos el 20% del total. Las hipertensos y diabéticos. En fármacos hablamos de, por ejemplo, los antiinflamatorios. ¿Esos que se venden sin receta? Claro. Cuando yo voy a la farmacia y pido algo para el dolor de la cintura, el dolor del hombro, y me ponen un par de inyecciones y venga mañana y se ponen otra más, allí puede haber un daño renal. Cuando se usa sobre todo crónicamente, cuando soy una persona que constantemente recurre a estos antiinflamatorios. Cuando usamos antibióticos
del tipo aminoglucósidos. Son unos antibióticos que se usaban hace muchos años, comunes para el tratamiento de infecciones urinarias, infecciones ginecológicas, que persisten hasta la actualidad, pero que son muy, muy nefrotóxicos, muy dañinos en acción primaria, es decir, en una posta, en una farmacia. Comprendo. Doctor, y esta va para los colegas. En los muy, muy, muy mayores, usted nos ha hablado de la creatinina. A veces la creatinina puede estar en 1, 1.1, 1.2, pero en las personas muy, muy mayores, cuando uno saca los cálculos, pues hay que corregir ciertos fármacos, ¿no? Claro, claro. Justamente cuando yo tengo la creatinina y calculo la función renal, a la hora de prescribir los antibióticos sobre todo, debo dar la dosis adecuada para esa función renal. Aprovechando que usted ha estado encargado de los trasplantes, ¿se trasplantan riñones en personas mayores, no? Sí, por supuesto, sí. El trasplante ha mejorado muchísimo en el sentido de que son pocas las contraindicaciones. Y en cuanto a lo que es edad, prácticamente no hay restricciones. Más depende del hospital trasplantador. Por ejemplo, si es un hospital con mucha experiencia, prácticamente una persona de 70, 80 años puede ser donante o puede ser trasplantado. Pueden haber hospitales que no tengan mucha experiencia y quizá esa edad la bajen a 60 años, 65 años. Pero en general, cualquier persona podría recibir un trasplante o podría ser donante. ¿Y con la diálisis, con la hemodiálisis? Claro, la hemodiálisis, lo que pasa es que cuando hablamos de estas terapias es porque ya la función renal está muy, muy disminuida. Es decir, que los tratamientos médicos, es decir, las pastillas, las inyecciones, ya no son suficientes. Entonces hay que recurrir a la hemodiálisis, a la diálisis peritoneal o al trasplante. Son 3 tipos de tratamiento. De tal manera que si una persona tiene una función renal muy disminuida y entra en hemodiálisis, pues es eso o es la vida. Digamos que como contraindicación para hemodiálisis prácticamente sería si es que el paciente tuviera, por ejemplo, un problema agudo cardíaco que con la hemodiálisis se va a descompensar, un problema de mucha desnutrición, un problema de una mala tolerancia a la hemodiálisis. Pero para eso existe, por ejemplo, la diálisis peritoneal, que se tolera mucho mejor. Pero mejor que ambas es el trasplante. Claro, claro. Doctor, aprovechando esto que nos dice usted, doctor, que es pues, sobre todo en personas mayores, en los jóvenes también, esto de que nosotros evaluamos personas y no evaluamos resultados de laboratorio, ¿no? Que ayudan, sí, pero es para evaluar personas, como usted bien nos ha explicado. Y en ese sentido, hay pues a veces una pequeña discusión un poco entre lo que quiere el paciente, a veces lo que los geriatras y la gran restricción, sobre todo en gente de 80, 85, 90 años, de las proteínas, ¿no? Que para nosotros, junto con el ejercicio físico, es tan importante para mantener la movilidad y la fuerza muscular, pero en algunos casos hay pues cierta recomendación de estricta, o sea, nunca más puede usted comer una de estas cosas, dialice, o sea, hierva y filtre 5 veces las verduras en todos los pacientes con problema renal. Entonces, ¿cuál es su visión y su recomendación de eso? Sí, la proteína, si bien es el nutriente más importante en la alimentación, su metabolismo termina en la formación de urea. De ahí que cuando un paciente, un enfermo renal, tiene mucha ingesta de proteínas, también va a tener mucha producción de urea. De acuerdo al grado de enfermedad renal, es que uno recomienda la cantidad de proteínas que puede comer esta persona. Es verdad que si la enfermedad renal está muy avanzada, tenemos que bajar la cantidad de proteínas en la dieta.
Esto para que no forme mucha urea y no termine haciendo un paciente sintomático, es decir, como hablaba primero, con bajo apetito, con náuseas, con vómitos, que esos son los síntomas de la urea elevada. Por eso es la restricción de proteínas. Pero esa restricción no tiene que llevar a la desnutrición, eso es bien importante. Yo puedo bajarle la cantidad de proteínas a una persona, a un paciente, pero cuidando que su estado nutricional se mantenga, se conserve. Cuando esto no sucede, cuando los pacientes empiezan a desnutrirse producto de la restricción de proteínas, esa es otra indicación de empezar diálisis, para que el paciente se alimente mejor, sin preocuparse ya de la urea, porque la urea se va a limpiar con la diálisis. Excelente, doctor. Yo creo que un órgano, un sistema, porque ya es un sistema de filtrado tan noble como es el riñón, tan importante, tan integrado al funcionamiento del cuerpo humano, es siempre importante tener conocimientos simples de cómo cuidarlo. Entonces, si usted al final nos podría dar 3 tips, 3 recomendaciones para que la abuela le haga a los niños, la abuela le haga a la hija, que la hija le haga a la abuela y al abuelo, una recomendación para enriquecer y alfabetizar en salud a toda la familia, 3 recomendaciones para cuidar los riñones a lo largo del curso de vida. Claro, cómo no. A ver, una de las más importantes, y esto tiene mucha evidencia científica, es el bajo consumo de sal. El bajo consumo de sal. En muchos países, incluso esto está legislado. Uruguay tiene una política de bajo consumo de sal que ha logrado bajar, por ejemplo, la incidencia de hipertensión en su país. Y esa es la tendencia. Una, entonces, es bajar el consumo de sal. Lo otro es, bueno, dieta sana, al punto de cuidar el peso. El sobrepeso va a derivar en muchas enfermedades. La diabetes, como les comenté al inicio. Un problema conocido también en medicina que es el llamado síndrome metabólico. La enfermedad renal genera problemas que nosotros llamamos trastornos cardiovasculares, es decir, problemas del corazón, problemas de las arterias, de los vasos, que terminan en enfermedades invalidantes y muchas veces la muerte. ¿Cómo prevengo eso? Cuidando mi peso. Entonces, con una buena dieta, una dieta sana, que no me lleve al sobrepeso. Y la tercera recomendación sería, pues, yo creo, la actividad física. Tener un mínimo de actividad física que también va a redundar en el cuidado del peso. El ejercicio, que no tiene que ser intenso, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra capacidad física, simplemente, como yo les digo a mis pacientes, 15 o 20 minutos diarios en una caminata, por ejemplo, ayuda muchísimo al control del peso y al cuidado de la hipertensión. Yo creo que esto sería lo que yo podría recomendar, ¿no? Bajo consumo de sal, una dieta sana para cuidar nuestro peso y el ejercicio. Excelente. Y no, cuidado con la automedicación de antiinflamatorios, como usted nos ha dicho. Doctor, con esto le agradezco profundamente su tiempo, su conocimiento, y desde ya queda usted comprometido para otra reunión. Cuando guste algún tema que quiera compartir con nosotros, pues los nos estará siempre atento para ayudar a predicar salud. Hasta luego. Mucho gusto y encantado. Gracias. Hasta la próxima.